Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy les traigo el wrap-up de septiembre y octubre del 2018. En estos 2 meses leí 7 libros bastante variaditos, así que sin mucho más preámbulos vayamos directamente a hablar de ellos. El primer libro que leí fue Animal Liberation o Liberación Animal de el escritor y profesor Peter Singer. Este libro fue un libro que la verdad me gustó muchísimo. Es un libro bastante denso y académico, sin embargo siento que para cualquier persona que esté interesada en la ética de los derechos de los animales y en sí en todo lo relacionado con la cuestión moral y ética de usar a los animales para cualquier beneficio o cualquier acción que los seres humanos sientan pues permisible o aceptable, este de verdad es un libro de cabecera. Es el libro que yo diría dio inicio al movimiento de liberación animal, un libro que ha sido muy importante en todo lo relacionado con la cuestión de los derechos de los animales y también un libro muy importante para cualquiera que esté interesado en el veganismo o el vegetarianismo, no solo como un estilo de alimentación, sino como un estilo de vida. Este libro aborda muchas temáticas relacionadas con los animales y sobre todo la percepción que tenemos los humanos sobre estos de manera bastante detallada y diría yo que muy completa. Me gusta mucho cómo el autor nos empieza hablando en principio de lo que deberíamos de considerar como similar con los animales, esas cosas que nos hacen muy similares a ellos y que probablemente son las que nos deberían de llevar a tratarlos como iguales. Asimismo, nos habla a detalle de todo lo que está relacionado con la experimentación animal y el uso de animales para alimentación humana. Asimismo, pasa por la historia y en sí muchas teorías o hipótesis que se tienen sobre los animales y cómo es que la religión, la ciencia y muchas otras cuestiones muy culturales han hecho que nosotros veamos como normal, incluso necesario, el consumo de animales y el uso de estos para múltiples cuestiones. Y finalmente acaba un poco con cómo podemos ser vegetarianos y qué podemos hacer para mejorar la situación actual. Da tips pues bastante buenos y que creo que a pesar de que el libro fue publicado hace muchísimos años, siguen siendo muy vigentes y de verdad es un libro que les recomiendo muchísimo. Como ya les comenté, yo diría que este es un libro que todo el mundo debería de leer o en algún momento de su vida mínimo debería de leer algunos pasajes. Sin embargo, estoy consciente de que es un libro bastante denso y pesado, es muy académico, así que tal vez a algunos pues no pueda agradarles por completo o se les pueda hacer un poco complejo. Sin embargo, en caso de que estén interesados en alguna de estas temáticas, de verdad yo les recomiendo muchísimo Animal Liberation. Después leí un libro que en español se llamaría algo así como La dieta más saludable en el planeta del doctor John McDougall. Este señor tiene varios libros publicados promoviendo mayoritariamente una dieta basada en almidón y es una idea y tiene, pues vamos a decir que bastante sustento científico, un poco histórico y demás. Yo ya había leído el libro de La solución del almidón de este autor, que pues la verdad fue un libro que a pesar de que me gustó en ciertas cosas, en algunos otros casos sentía que el autor no justificaba muy bien muchas de sus aseveraciones y no daba muchos datos duros que pues sustentaran un poco toda esta teoría y todas estas ideas que quería dar a conocer. Y en este libro siento que sigue manteniendo mucho de su teoría y sus puntos iniciales, pero ahora siento que sí se documentó bastante, sí nos brinda muchísima información científica, se basa en papers, se basa en estudios y en muchas otras cosas que se han observado y siento que este es un mucho mejor trabajo que el de la solución del almidón, porque aquí ya se nota que pues hay mucha más bibliografía y hay muchas más cuestiones que respaldan sus puntos. Entonces, de verdad, se me hizo un libro muy interesante. La primera parte, como ya les comenté, nos trata de explicar por qué propone esta dieta, cuáles son los elementos más importantes y cuáles son las ventajas o los beneficios que esta dieta puede aportar a cualquier persona. Y posteriormente habla un poco de qué podemos hacer para incorporar esta dieta a nuestro día a día. Y finalmente se dan muchísimas recetas para, pues, en sí seguir esta dieta que él recomienda. En realidad se me hace un libro muy interesante si les llama la atención, sobre todo para personas que tienen problemas cardiovasculares, de colesterol, diabetes. Este libro les podría ayudar bastante porque el llevar este tipo de dieta ha mostrado efectos bastante benéficos para personas con este tipo de problemas. Entonces yo creo que vale la pena que le den una ojeada. Después leí un libro que se llama 6 semanas para un cuerpo de Hollywood de Steve Sim.
Como ya les comenté en mi wrap-up pasado, estoy leyendo un poco de nutrición y de cuestiones un poco relacionadas con el ejercicio porque hice una apuesta con mi hermano de que íbamos a bajar de peso y pues estoy tratando de informarme un poco para hacerlo de la manera más correcta y adecuada. Y debo decir que este libro pues se me hizo bien. No les voy a decir que es el mejor libro del universo, pero tampoco es malísimo. Y habla de muchos ejercicios que uno puede hacer para lograr tonificar ciertas áreas del cuerpo y también pues para tener ese cuerpo tan anhelado de Hollywood que muchos de nosotros a veces queremos tener. Y debo decir que el autor da unos buenos tips. Muchos de los ejercicios se explican a bastante detalle, aunque en algunas ocasiones yo siento que un mayor uso de imágenes hubiera sido mucho más benéfico. En algunas ocasiones describe algunos de los ejercicios con palabras y pone una o dos imágenes y entiendo que pues está bien, pero a veces sentía que uno que otro ejercicio sí necesitaba un poco más de imágenes y siento que en eso el libro se quedó un poquito corto. Por otro lado, en este libro siento que el autor sí se documentó mucho más y sí nos da un poquito más de información de cómo trabajar el cuerpo dependiendo del tipo de cuerpo que tengas y dependiendo de tu peso y tus metas. Entonces también en eso pues se me hizo un buen libro. No sé si sea el mejor de su área, sin embargo, si están empezando en el ejercicio y quieren una guía un poco detallada de qué hacer, cómo, cuándo y todas estas cuestiones, creo que el libro da unas muy buenas bases. Posteriormente leí Esto es agua de David Foster Wallace. Este es un libro que está basado en un discurso que el autor dio en la universidad o algo así. Y es un discurso bastante interesante. En realidad es bastante corto, lo pueden leer en menos de media hora o algo así. Pero sí tiene unos puntos muy interesantes sobre cómo es que percibimos al mundo y sobre todo cómo es que podemos llegar a ser más empáticos. El autor nos habla de varias situaciones en donde en muchas ocasiones pues nosotros somos un poco egoístas y solo pensamos en nosotros y en lo que a nosotros nos incumbe y por esta razón no percibimos lo que está pasando a nuestro alrededor y lo que sienten las demás personas. Entonces en este discurso lo que trata de hacer el autor es precisamente hablar de eso, de qué es en sí lo que nosotros hacemos y pensamos y cómo es que podemos llegar a ser un poco más empáticos con los demás y esto en cierta medida cómo también podría enriquecer un poco nuestra vida. Asimismo, ya para el final del libro, el autor se enfoca mucho en todo lo que pensamos y cómo es que, pues, vivir puede ser en ocasiones un poco complejo y un poco agotador, pero al mismo tiempo, cómo es que esto puede ser una experiencia verdaderamente placentera y bonita. Y es un texto que creo que vale la pena leer, aunque considerando que al final el autor decidió suicidarse, pues no sé qué tan apropiado o tan coherente sea con la vida del autor. Pero bueno, independientemente de eso, como obra creo que es una buena recomendación. Después leí Tan fuerte, tan cerca de Jonathan Safran Foer, una novela que se centra mayoritariamente en la vida de un niño que está tratando de lidiar de cierta manera con la muerte de su padre. El padre falleció en el atentado el 11 de septiembre y el niño como que no ha pues logrado hacer las paces con esto y sobre todo con algo que pues no les voy a contar para no spoilear nada, pero la historia comienza precisamente cuando este niño, Oscar, nos cuenta que pues extraña mucho a su padre y que un día por pura casualidad encuentra una llave que venía con un sobre o algo así y en el sobre venía el nombre de Black. Y entonces él se da la tarea de ir a buscar qué es esta llave y quién es esta persona que se llama o se apellida Black, si tal vez esta persona le puede brindar un poco de información sobre su padre y pues en sí ayudarle un poco a hacer las paces con su muerte. Y vamos a seguir por un lado toda esta historia de cómo es que el niño estaba pues buscando simplemente saber de dónde provenía esa llave. Y por el otro lado vamos a ver las historias de los abuelos de este niño y también de algunos otros familiares de este. Y debo decir que fue un libro que en ocasiones me pareció muy interesante y que lo que más le rescato es que es muy, muy original. El niño y su forma de pensar es verdaderamente increíble y muy original. El niño se hace muchas preguntas y se cuestiona bastantes cosas, además de que constantemente está pensando en innovar cosas y todas esas cosas que se le ocurren son muy creativas y como ya les comenté, muy originales. Entonces por ese lado la verdad es que eso me gustó mucho, pero por el otro lado a veces la narrativa del autor como que no siento que embonaba muy bien, jugaba con muchas voces y para mí como lectora era muy difícil saber quién estaba hablándome en ese momento. Siento que hay algunos autores que han logrado el introducir muchas voces y hacer que uno sepa quién está hablando
de manera muy buena y este autor como que siento que todavía no logra pues trabajar estas voces de muy buena manera. Entonces, ese es un aspecto a considerar, como que las voces no están muy bien estructuradas. Y por otro lado, a pesar de que la temática podríamos decir que es lidiar con la muerte, con la pérdida, con el abandono, porque vamos a ver que hay muchas historias que van muy relacionadas con esto, pues siento que al final la historia como que no logró cerrar de muy buena manera. Al menos para mí siento que el final fue un poco apresurado y como que no entendí muy bien cuál era precisamente el mensaje que nos quería dejar el autor. Igual y eso es percepción mía, pero eso fue lo que me quedó al final. Y bueno, es un libro interesante, tiene un formato muy particular, también cuenta con imágenes y cuenta con algunos formatos de letra o cartas que de repente aparecen como si estuvieran escritas a mano, que hace que de verdad pues sea una experiencia muy interesante, pero por el otro lado como que la historia y sobre todo la narrativa con distintos personajes siento que no salió de muy buena manera, entonces es un libro que les dejo un poco a su discreción. Después leí Por qué amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas, de la autora Melanie Joy. Este fue un libro que disfruté muchísimo y que a comparación del de Liberación Animal, este sí yo diría que todo el mundo debe de leerlo. Es un libro que nos habla de por qué es que decidimos consumir ciertos animales, por qué usamos algunos animales para ciertas cosas y ciertas actividades y por qué a otros los protegemos casi a capa y espada. Y el libro se enfoca mucho en toda la cuestión psicológica relacionada con esto, habla de nuestras emociones, de la cultura, de cómo es que hay ciertas autoridades y ciertas instituciones que se han dedicado a propagar ciertas ideologías y cómo es que estas pues simplemente las hemos absorbido y adaptado a nuestro estilo de vida y en ningún momento las hemos llegado a cuestionar o vamos a decir que muchos de nosotros no las cuestionamos a mucha conciencia. Y de verdad me gustó mucho cómo es que la autora logró ser tan concreta y tan concisa para explicar muchos conceptos que pueden parecer en ocasiones bastante complicados. Asimismo me gustó que mezcló muy bien lo que viene siendo nuestro día a día y las cuestiones un poco más prácticas con lo que viene siendo estudios académicos, con papers, con información científica y siento que logró compaginar muy bien estos dos temas y al final logra darnos un mensaje pues bastante claro. Asimismo habla de otros dos o tres conceptos que ayudan a definir todo lo que está relacionado con estas ideologías. Sobre todo habla de las tres Ns, que es que algo sea normal, natural y necesario, y también del trío cognitivo, que son pues tres cuestiones que hacen que uno justifique muchos de los comportamientos actuales que tenemos. Y de verdad es un libro que me parece muy, muy bueno, da información bastante completa sobre muchas temáticas relacionadas con todo lo que es el uso y el abuso de animales por parte de los humanos. Y por último está el libro Querida Iyahuele, Cómo educar en el feminismo, de Chimamanda Ngozi Adichie. Este es un libro bastante corto en donde Chimamanda nos da una especie de 15 recomendaciones para criar a una persona feminista y debo decir que es un libro que me gustó muchísimo. Chimamanda, al igual que Melanie, tiene esta habilidad de poner ciertos conceptos muy cotidianos y ciertas experiencias del día a día y relacionarlas con cuestiones un poquito más académicas, más filosóficas y más reflexivas. Y me gusta mucho cómo es que logran compaginar esto y al final pues transmitirnos ese punto que quieren hacernos llegar, pero como ya les comenté, hacerlo de una forma que parezca algo muy natural y muy del sentido común. Me encantó que ese método tan habitual de ella pues se hubiera visto reflejado en este libro. El libro nos habla de todas las cuestiones relacionadas con lo que puede llegar a ser una diferencia entre los sexos que está mayoritariamente hecha por cuestiones culturales y no tanto por cuestiones biológicas o de algún otro tipo. Y la autora lo que hace es mostrarnos muchas situaciones en donde uno puede hacer cambios y donde uno le puede decir a sus hijos que pues hay cosas diferentes, pero esto es importante, donde uno les demuestre que lo importante es lo que uno piense, lo que uno crea y las formas en las que uno se comporte con los demás y no tanto su sexo o su estatus socioeconómico, su nivel académico, su nacionalidad, su religión, preferencia sexual, etcétera. Me gustó mucho que el libro en realidad habla de muchas cosas pequeñas que en realidad son muy importantes para las mujeres, desde el hecho de la vestimenta que utilizan hasta el deseo de matrimonio, sí o no, la cuestión de ser profesionistas y madres y cómo es que esto se puede compaginar. También habla de los juegos y de cómo
pues hay que en algunas ocasiones promover un poco más que el juego de muñecas en las niñas. Y de verdad siento que la autora hace muy buenos puntos sobre cómo es que podemos criar feministas y diría yo que también pues ser feministas, ¿no? Entonces es un libro muy bueno, muy enriquecedor, muy corto, pero al mismo tiempo muy impactante y de verdad si les interesa conocer un poquito más sobre el tema, es un libro que yo les recomiendo bastante. Y bueno, esas fueron las lecturas que hice en estos meses. Me encantaría que me cuenten qué leyeron ustedes o qué han leído en los últimos meses. Ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejarla aquí abajo en los comentarios. Si les gustó este video, no olviden compartirlo y darle like. Si no, pueden darle un dislike y decirme qué no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más videos relacionados con libros y literatura, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y espero verlos pronto. Bye.